Dicho de otro modo, es un asunto público en que todos los que nos consideremos ciudadanos en este país podamos de uno u otro modo intervenir. Y no es solamente algo que les incumba especialmente a los historiadores. Si algo nos va a tocar aprender en este trayecto, es que no se trata solamente de historiadores hablando de historia, refiriéndose al pasado y haciendo relaciones entre el pasado y el presente. No. Ya hemos percibido y vamos a tener que aprender a dialogar con otras formas de creación intelectual, quizás a veces más dinámicas, más rápidas, más fáciles en la divulgación que lo que hace lenta y laboriosamente un historiador. Es decir, esto le incumbe a instituciones, empezando por el Estado con sus políticas de memoria o de olvido, a los gobiernos sucesivos, al que acabó de pasar le incumbía algo. Hay que, en mi balance de lo que fue en este tema el gobierno que acaba de terminar, fue bastante improvisado, lo que pudo hacer lo hizo sin mucha convicción y por tanto sin mucho criterio, y quizás eso es de lo que hay que pensar en corregir en adelante. Hay que pensar en la presencia de instituciones como las cámaras de comercio, las academias de historia, la Secretaría de Cultura, los partidos políticos, y los hay, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, los centros de estudio, los medios de comunicación audiovisuales. ¿Por qué no las iglesias? No digo solamente la Iglesia Católica, las iglesias tendrían mucho que ver en la discusión, en la elaboración de representaciones conmemorativas. Ahora bien, yo creo que hay que partir también de una premisa en este país. No podemos olvidar que estamos en un país muy desigual y muy plural. Y con esa pluralidad, con esa variedad, con ese mundo abigarrado de expresiones, de intenciones, de representaciones, de intereses, con desiguales convicciones sobre el asunto, hay que entender que tendremos que seguir dialogando sobre el tema del bicentenario. A mi modo de ver, hay unas comunidades intelectuales, hay unas comunidades académicas mejor dotadas, que llegaron a este momento mejor dotadas que otras. Es decir, hay centros de estudios que ya llevan sus años estudiando el siglo XIX y llegaron a este momento de una manera casi natural. Ya estaban acostumbrados a estudiar los temas de independencia, por ejemplo. Y hay otras instituciones, entre ellas mi universidad, que no estaba acostumbrada a eso, que no había pensado en eso, que no había asignado recursos a eso, que no ha creado comisiones para esos temas. Entonces, hay unos que van más adelante, hay otros que van más atrás. Esa competición simbólica es desigual. Y a eso hay que afrontarlo, eso hay que asumirlo, y hay que tener cierta humildad, pienso yo, para asumir esa condición como premisa, pero también como un desafío. ¿A qué puede aspirar un profesor universitario como yo con este asunto? Yo aspiro a que no nos volvamos monotemáticos, es decir, palo porque bogas y palo porque no bogas. Palo porque bogas, porque si hubiésemos pasado en silencio ciertas fechas que ya pasaron y que debimos conmemorar, pues ¿qué pasa con esta comunidad intelectual tan letárgica? Pero si volvemos el rótulo bicentenario, un rótulo que se banaliza y satura todo el panorama, pues es palo porque bogas y palo porque no bogas. Entonces, una de mis aspiraciones es a que no nos volvamos monotemáticos, por no decir dogmáticos, con el pretexto de que en cualquier parte, en cualquier editorial, en cualquier universidad, hay que darle prioridad al proceso histórico de las independencias en América. Primer punto.
¿A qué puedo aspirar también? A que se multipliquen las obras sistemáticas y colectivas de balance en todos los campos de las ciencias humanas, no solamente la historia. Si algo se podría aprender de otras formas conmemorativas, es la necesidad imperiosa de hacer balances, balances académicos, balances intelectuales, que es de un lado el balance del acumulado simbólico en una disciplina y el balance del devenir histórico de un lugar de la sociedad. Muy bien. ¿A qué más se puede aspirar? A que lleguemos a un punto de comunión entre los intelectuales. Difícil sí, pero es bueno pensar en eso. Entre los intelectuales latinoamericanos, mediante horas de análisis comparado. ¿Por qué? Porque hay que insistir en que lo que estamos tratando de conmemorar es un proceso histórico de validez subcontinental. No estamos pensando en una simple fecha, en un solo lugar, estamos pensando en un proceso histórico que abarca una subregión, y esa subregión necesita, hemos necesitado seguir pensando. Y aquí hay que aspirar también a que el discurso histórico no se banalice, que no termine siendo adorno, letras de acompañamiento de libros pomposos. No, hay que pensar quizás en lograr el equilibrio entre textos académicos rigurosos que son necesarios, producto de abrir esa caja de Pandora que es esos años todavía oscuros para muchos de nosotros de la independencia, pero también pensar en que hay que buscar una capacidad didáctica, divulgativa, quizás de eso Diana nos podrá decir mucho. Pero finalmente lo que más me interesa auspiciar para terminar es que se consolide, que se pueda consolidar un ejercicio colectivo de conmemoración de un proceso que inició en 1808 y que aún no ha terminado. De un proceso cuya coyuntura básica que nos interesa explorar y explotar es la que va de 1808 hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830. Es mi criterio. Y un proceso que hasta hoy muestra, por supuesto, fracasos, decepciones, pero también, y hay que destacarlo, hay que tener en cuenta logros y legados. Eso es lo que nos obliga a darle sustancia, a darle consistencia a una cronología mucho más variada, mucho más intensa de lo que podríamos creer hasta ahora a primera vista. Eso es todo lo que les quiero decir y espero que podamos seguir conversando. Gracias. Y aquí llegó la reina. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Muerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía